Hola, mis estimados hermanos y hermanas. Bienvenidos una semana más a Ven, sígueme con Lolo. Ya sabéis, yo soy Lolo y esta semana vamos a estudiar Mateo 4, Lucas 4 y 5. Y el tema de esta semana no es otro que el Espíritu del Señor está sobre mí. Y el himno que me ha sugerido en esta ocasión esta lección es el himno número 61. Venid a mí, manto Jesús, cantemos en... Bueno, que si no, que es necesaria la lluvia, pero a lo mejor llueve encima de mí, encima mío. Bueno, bien, nos dice el manual, y ya con esto empezamos la lección, que parece que Jesús sabía desde su infancia que él tenía una misión sagrada y única, pero cuando Jesús se preparaba para comenzar su ministerio terrenal, el adversario procuró sembrar la duda en la mente del Salvador y le dijo, si él es el Hijo de Dios, le dijo Satanás, está en Lucas 4:3, pero el Salvador había estado en comunión con su Padre Celestial, conocía las Escrituras y sabía quién era. Para él la oferta de Satanás, a ti te daré toda esta potestad, era algo vacío, porque la preparación del Salvador ante toda su vida le permitía recibir el poder del Espíritu. Así, a pesar de la tentación, las pruebas y el rechazo, Jesucristo nunca dudó de su obra señalada. Es necesario que anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Lucas 4:43. Bien, los capítulos que vamos a estudiar hoy, de Mateo 4, por ejemplo, tiene 25 versículos, de Lucas 4 tiene 44 y Lucas 5 tiene 39 versículos. Y como todo, vamos a comenzar por estudiar. Primero vamos a ver a Mateo 4, y para ello voy a compartir pantalla. Y después vamos a ver a Lucas 4 y 5. Hoy añadiré un poco de comentarios, ya porque en estudio que voy a hacer no vienen muchos comentarios y para no estar leyendo cada versículo, es decir, explicando cada versículo, pues, voy a explicar algunos de los más importantes, como bien sabéis, y después ya veremos más. Bueno, pues sin más, vamos voy a compartir pantalla. Y vamos a estudiar. Bien, Mateo 4, ya digo, son 25 versículos y vamos a ver un poco los versículos del 1 al 11 primero. La narración del episodio de las tentaciones en Mateo se atiene a la fuente Q, ya sabéis, es una fuente que, en fin, en Marcos 1, 12 y 13 solo hay una breve referencia. Bien, el versículo 1, diablo, Mateo, como los demás evangelistas, utiliza indistintamente el sustantivo diablo y el adjetivo sustantivado demonio, pero nunca la expresión clásica daimon. Daimon no. El versículo 3, si eres hijo de Dios, el diablo parece conocer la proclamación de Jesús como hijo de Dios, es decir, como Mesías, en el bautismo. Este episodio, por tanto, ha sido construido para confirmar la mesianidad de Jesús, que se pondrá de manifiesto por su obediencia a la ley mosaica, evidenciada por las citas de Deuteronomio con las que resuelve cada una de las tentaciones. Y en el versículo 9 dice, todo eso, esto te entregaré. Esta propuesta del diablo no es una fanfarronada. En efecto, el diablo es el príncipe de este mundo, como proclaman entre nosotros Juan 14:13, y un documento contemporáneo de Mateo, Efesios 6:12. Los hombres están sometidos al dominador de este mundo, por lo cual la obra de Jesús adquirirá las dimensiones de un rescate, cuyo precio será su propia sangre. En este episodio de las tentaciones se enfrentan por primera vez pues, los dos poderes que van a disputarse el dominio sobre el género humano, ya es decir, Jesús y Satanás. Bueno, pues luego decir, un poco alude que el versículo 6, es decir, el versículo 4 no solo de Dios, cita Deuteronomios 8:3, el versículo 6, Salmos 91, 11, 12, el versículo 7, Deuteronomio 6:16,
El versículo 10, al Señor a Dios adoráis solamente a Él, solo venerará, Deuteronomio 6:13. Y bueno, voy a dejar de compartir pantalla para hablaros un poco de, de todo esto, ¿no? Es decir, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Después de haberse identificado con los pecadores en su bautizo, Jesús después se identificó con ellos de nuevo al ser severamente tentado. Esto fue una parte necesaria de su ministerio, así que verdaderamente fue llevado por el Espíritu al desierto. Tentado por el diablo, que hemos hablado antes. La tentación es algo certero para todos. Sin embargo, la tentación de Jesús fue más severa. Fue más severa porque fue tentado directamente por el diablo, cuando por lo regular nosotros lidiamos con demonios menores. También fue más severa porque hay un sentido en el cual la tentación es aliviada al ceder, y Jesús nunca cedió. Por lo tanto, él soportó niveles de tentación que nosotros nunca tendremos por experiencia. Muchos comentaristas creen que es inapropiado referirse a esta sección como la tentación de Jesús, porque la palabra peirazois es traducido de una manera más exacta como tentar a prueba. Sí, en vez de tentación. Peirazein tiene un elemento un poco distinto en su significado. Significa el probar mucho más que el tentar, en nuestro sentido de la palabra. Después de haber ayunado 40 días y 48 tuvo hambre. Mateo menciona al desierto árido. El desierto de Judea era exactamente así. Y la condición física severa de Jesús después de un ayuno tan largo, se dice que después de que los dolores del hambre regresan después de un ayuno, así tuvo hambre. Indica que el sujeto está comenzando a morir de hambre. Es decir, como que ya no aguantaba más. Aquí era visto el poder divino milagrosamente en sostener la naturaleza humana de Cristo sin comer. Esto era un milagro. Sin embargo, también hay un milagro evidente en la vida de Moisés y Elías. Fue supernatural, pero más allá de la capacidad humana cuando es habilitado por el Espíritu de Dios. 40 días y 40 noches. Esto es un periodo familiar de pruebas en la Biblia. Tanto los días de Moisés y para Israel en el desierto, Jesús tendrá éxito en donde Israel como nación falló. Y bueno, luego ya la primera tentación, la apelación a la concupiscencia de la carne. Vino el tentador. No te sé que Mateo escribió cuándo vino a él el tentador. En nuestra vida no es cuestión de que si es que vendrá el tentador, sino cuándo vendrá. Enfrentaremos la tentación hasta que lleguemos a la gloria. Pero hagamos lo que hagamos, siempre seremos tentados. Dios tuvo un hijo sin pecado, pero nunca tuvo un hijo sin tentación. Eso lo dijo Spurgeon. Debemos de considerar las circunstancias que procedió la tentación de Jesús. Él estaba en un estado de ánimo de bote antes de su tentación. Él fue comprometido en un acto público de obediencia a la voluntad de su padre antes de su tentación. Él estaba en un estado de ánimo muy humilde antes de su tentación. Fue bendecido por la garantía celestial de su filiación antes de su tentación. Fue lleno del Espíritu Santo antes de ser tentado. Él se separó completamente del mundo antes de su tentación. Vamos, prosigamos como lo que estábamos. En un punto dice, si eres el hijo de Dios, la pregunta hecha por Satanás es más como eres hijo de Dios en vez de si eres hijo de Dios. Satanás no estaba cuestionando la deidad de Jesús, lo desafió a que lo probara o demostrara por medio de sus obras milagrosas. Lo de que las piedras se conviertan en pan, pues más que una tentación, sí, sí, esto era una tentación, quiero decir, esto era una tentación para que Dios usara sus dones con propósitos egoístas. Es decir, es como cuando Herodes, cuando lo estudiamos, veremos que si es verdad que eres tú el Mesías o el Salvador, tal, haz que el agua de mi piscina se convierta en vino, en fin. Es decir, Satanás sugirió que Jesús usara su poder milagroso para proveer comida para él mismo, es decir, y cosas así.
Bueno, y luego él le respondió, dijo, Jesús no estuvo en desacuerdo con Satanás de manera graciosa. Él respondió a Satanás y le contestó por la palabra de Dios. Cuando Jesús cita Deuteronomio 8:3, Jesús nos muestra que toda palabra que sale de la boca de Dios debería ser más preciosa para nosotros que la misma comida. Por confiar en el poder y la verdad de la palabra de Dios, Jesús estaba dispuesto a pelear la batalla como hombre. Fácilmente pudo haber reprendido a Satanás a otra galaxia, pero lo asistió de una manera que nosotros podemos imitar e identificarnos. La segunda tentación, si eres el hijo de Dios y hacia abajo, Satanás está tentando a Jesús a forzar al Padre a un evento supernatural. Satanás apela al deseo dentro de cada hombre a sentir la aprobación de Dios y a tener esa aprobación demostrada públicamente. El diablo también puede usar esta frase, puede usar la frase escrito está, y él cita la escritura y podemos confiar en que el diablo ha memorizado la Biblia y es un experto al citarla fuera de su contexto y confundir y derrotar a aquellos que tientan. Esta vez el diablo citó Salmos 91, 11, 12 y lo sacó fuera del contexto para decir, vamos Jesús, si tú haces esto, la Biblia promete que ángeles te van a rescatar y será excelente autopromoción. Jesús entendió por su conocimiento de todo consejo de Dios, Hechos 20:27, que Satanás estaba torciendo este pasaje que hemos mencionado. Jesús sabía cómo dividir la palabra correcta. Tristemente, muchos están dispuestos a creerle a cualquiera que cite la Biblia hoy en día. Un predicador puede decir prácticamente lo que quiera y si cita algunos textos para comprobar, y eso muchos lo conoceréis, y gente asumirá que en realidad está hablando de la Biblia. Es importante para cada cristiano el conocer la Biblia por sí mismo, para no ser engañado por cualquiera que cite la Biblia sin exactitud o aplicación correcta. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús contestó con escritura, pero lo aplicó correctamente. Él sabía que al intentar forzar o manipular a Dios, Padre hacía una demostración, tentaría a Dios, lo cual las escrituras completamente prohíben. No lo tientes. Y la tercera tentación, una apelación a los deseos de los ojos. Todo esto te daré. Esencialmente esta visión invitaba a Jesús a tomar un atajo a la cruz. Jesús vino a ganar todos los reinos del mundo y la gloria del regreso del dominio de Satanás. Y Satanás se ofrece a Jesús solamente si postrado le adorase, si adoraba, le adorara a él. Te daré. Evidentemente, Satanás tiene autoridad sobre este mundo y sus gobiernos. La tentación no pudo haber sido real a menos que hubiera un sentido real de que Satanás posee todos los reinos del mundo y su gloria, lo cual en sí no es cierto. Y vete, Satanás, porque aquí escrito está. Jesús respondió con la escritura de nuevo y le mandó al diablo que se fuera. De la misma manera nosotros podemos resistir al diablo y huirá de nosotros. Santiago 4:7. Funcionó para Jesús. El diablo entonces le dejó y funcionará para nosotros. Y entonces el diablo se va y los ángeles llegan a Jesús. El diablo entonces le dejó, significa que Jesús ganó. Y ganó porque reconoció la manera en que Satanás ataca mentiras y engaños. Primeramente, Satanás es un engañador y para aquellos que viven en la luz de la cruz, el engaño es su única herramienta porque los poderes demoníacos fueron desarmados en la cruz de sus almas reales y poder. Eso se puede ver en Colosenses 2:15. Pero el engaño es extremadamente efectivo de guiarnos al pecado y de causarnos el vivir la vida en temor e incredulidad. Y aquí vinieron ángeles y les servían. Dios nunca abandona a aquellos que soportan la tentación. Aún así, como ángeles vinieron y les servían a Jesús, Dios encontrará la manera de ministrarnos a nosotros y satisfacer nuestras necesidades y mientras sufrimos tentación. Bien, ahora vamos a continuar. Esto era hasta el versículo 11. Voy a compartir de nuevo pantalla. Y vamos a ver hasta el versículo 17. En los versículos 15 y 10, bueno, el 13 dice Nazara, Cafarnaún es denominada su propia ciudad. La negativa de los sinópticos supone que Cafarnaún es la residencia habitual de la familia de Jesús.
Mateo y Lucas se despliegan en este punto al esquema geográfico de Marcos. Los versículos 15 y 16, tierra, una luz. La cita de Isaías 8:23, 9:1 no coincide ni con el texto de los 70 ni con el hebreo. Parece un arreglo cristiano para dar carácter mesiánico a un texto que no era tenido como tal. Nazaret se situaba en la zona de la tribu de Zabulón, Cafarnaún en la de Neftalí. La cita pivota en torno a la expresión Galilea de los gentiles, anacrónica en la primera mitad del siglo I, cuando Galilea era una región plenamente hebrea. El evangelista anticipa así la misión de los predicadores cristianos. Y el versículo 17 dice, predicar y a proclamar, como el Bautista en 3:2. Nueva aproximación de los testimonios de los dos grandes profetas, Juan y Jesús. Jesús en este pasaje, Jesús no habría comenzado a predicar hasta después del arresto del Bautista. El reino de los cielos, decís, se acerca la hora de Dios. La tarea del Mesías consistía en preparar la obra de Dios, la salvación del pueblo de Israel. El Salvador no era el Mesías, sino Dios. Y ahora vamos a ver hasta el versículo 22. Caminaba, lo siguieron. Sí, caminaba por la orilla y luego le siguieron. Sí. En este pasaje, Mateo sigue a Marcos 1, 16, 20, con ligeras mejoras estilísticas. El mar de Galilea es propiamente el mar de Genesaret, Lucas 5:1, o el de Tiberíades, Juan 21:1. La narración es muy realista hasta el punto de precisar el tipo de red que usaban los pescadores, el anfiblestrom, un esparabén, red para pescar en aguas poco profundas, como eran las de la orilla del lago. Mateo precisa que Pedro es un sobrenombre de Simón, a diferencia de Marcos, quien a partir de 3:16 aduce Pedro como un hombre. El abandono de los respectivos padres concuerda con la rigurosa disciplina inculcada a los discípulos. Y bueno, y los versículos 23 al 25. Corría gente. Este versículo, es decir, el versículo 23, se repite casi literalmente en 9:35. Todo el pasaje 4, 23, 25 es un sumario como otros parecidos en 12:15 y su siguiente, 14:35, 19:2. Mateo agavilla aquí diversos pasajes de Marcos, en los que predomina la actividad milagrera de Jesús. Es curiosa la expresión en sus sinagogas, como si Jesús no formara parte de ellas, contra lo enseñado explícitamente por Marcos 1:21, y entraron en Cafarnaún y desde un principio asistía a la sinagoga los sábados. Al evangelista Mateo se le escapó una expresión propia del momento en el que redactaba su evangelio, cuando había sinagogas de los judíos no cristianos de una parte y sinagogas de los judíos cristianos de la otra. Los versículos 24 y 25 pertenecen a lo que se ha denominado la geografía imposible de los evangelios. Toda Siria comprendería toda la provincia romana de Siria, cuya capital era Antioquía, de la cual los territorios hebreos eran solo una parte. La Decápolis no existía como unidad política en la época de Jesús. La primera mención aparece en Plinio, Historia Natural, verso 74, hacia el año 77, y luego en Flavio Josefo, en Guerra Tercera 9:7. La circunscripción de la Decápolis fue probablemente creada por Vespasiano hacia el año 72, allende el Jordán. Puede referirse, además de la Decápolis, al territorio de Perea. Y esto es básicamente, voy a dejar de compartir pantalla, sí. Y esto es básicamente lo que corresponde a Mateo 4. Ahora vamos a ver Lucas 4 y 5. Recordad, Lucas 4 tiene 44 versículos y Lucas 5 tiene 39. Venga, vamos a ello. Vamos allá, venga. Bueno, vamos a ver los versículos de 1 al 13 de Lucas 4. Es improbable que el relato de las tentaciones de Jesús esté fundado en la tradición oral o recuerdo auténtico de Jesús.
La disputa con el diablo no tuvo testigos y gira sobre conceptos que se defienden en contexto de la escritura, algo parecido a una discusión entre rabinos. Esto ha llevado a interpretar el texto como un reflejo de las discusiones entre los judio-cristianos primitivos y otros judíos no creyentes sobre la misión y el destino de Jesús, apoyadas en textos de las Escrituras. Pero también es posible la hipótesis de que Jesús fue discípulo del Bautista y que lo abandonó para formar un grupo propio, llevándose consigo a otros discípulos, que las tentaciones fueran consideradas por Lucas como una suerte de retiro espiritual o tiempo de meditación por parte de Jesús que lo condujo a la formación del grupo propio, según la opinión general. Lucas sigue aquí a las fuentes Q, aunque sin abandonar de todo a Marcos. Otros sostienen que puso como base Marcos 1, 12, 13, complementándolo con la fuente Q. Lucas cambia respecto a Mateo el orden de las tentaciones segunda y tercera, de modo que este orden nuevo sigue la vida de Jesús que empieza en el desierto y acaba en Jerusalén. Y vamos a ver qué más nos dicen. Bueno, nos dice que en los versículos 5 al 8 esta tentación aparece en Mateo 4:8, en tercer lugar, en lugar del segundo como... Bueno, y los versículos 9 al 12, una rama de la exégesis tradicional interpreta la primera tentación como una afirmación mesiánica de Jesús, que incluye el profetismo. La segunda sería el rechazo del poder real. La tercera sería la declinación del poder sacerdotal. Es posible. Otra interpretación es que la tercera respuesta de Jesús es una reafirmación de la primera, no tentar a Dios haciéndole milagros inútiles o en beneficio propio. La cita del diablo, es decir, Salmos 91, 11 al 12, como hemos dicho antes, no es propiamente una tentación, ya que Dios promete eso mismo por boca del salmista como ayuda a quien exclama, mi refugio es Yahvé. La cita de Jesús de Deuteronomio 6:16, no tentarás a Yahvé vuestro Dios como le habéis tentado en Masá, puede dar una pista a su interpretación, ya que en Masá, Éxodo 17:7, en Masá, perdón, quiere decir, en Éxodo 17:7, los hebreos tentaron a Dios pidiéndole simplemente algo que, según la Biblia hebrea, Moisés interpretó como un acto de desconfianza respecto a Yahvé, igual en Salmos 95:8. Otros finalmente entienden la tercera tentación en el pensamiento del evangelista como una respuesta a la cuestión de por qué Dios no evitó a Jesús el sacrificio evocado por el templo de la muerte en cruz, cuando pudo hacerlo, y Jesús lo aceptó sin pedir milagro alguno. Bien, y luego acabado aquí, Jesús inicia la vida pública. Y vamos a verlo hasta el versículo 30. Hasta el versículo 30 vamos a ver ahora. Recordad, son 44 versículos. Bien, versículos 14 al 15. Es posible que tras estos dos versículos se haya una antigua historia de los comienzos de la vida pública de Jesús, pero que comenzaba directamente tras el bautismo sin relato alguno, al mínimo como en Marcos. De las tentaciones. En este caso, esta escena habría sido como la inauguración de la vida pública de Jesús. En realidad, sin embargo, los inicios del ministerio público de Jesús quedan bastante oscuros. Tanto Marcos como Lucas suponen que pasó bastante tiempo desde que Jesús comenzó a predicar la venida inmediata del reino de Dios y la conversión. Según Lucas, en estos versículos, y antes de decidirse a visitar su pueblo natal, Nazaret, Jesús predica con gran éxito por toda Galilea, en sus sinagogas. Este Jesús no debe entenderse como un sesgo antijudío como ocurre en Juan. Como indica Marcos 1:21, simplemente enseñando se supone en cuestiones en torno a la ley o a las escrituras en general. Jesús, ante todo, es un maestro. Versículos 16 al 20. Esta pericopa se corresponde con Marcos 6:1 al 6. El retraso en visitar su ciudad ha de achacarse quizás a que Jesús presupone que no será bien acogido. Jesús es un judío piadoso que va todos los sábados a la sinagoga. Recordad, Jesús era judío, vivió como judío, creció como judío y sus padres eran judíos. Bueno, Nazaret, para aquellos que no lo sepan, es una variante de Nazaret.
¿eh? Que también aparece en Mateo 4:13. No saben por qué existe esta lectura, pero es cierto que tanto de Nazaret como de Nazaret no es posible derivar los calificativos de Jesús como nazoraios o nazare o nazarenos. Nazorenos es una mera variante ortográfica. La razón es que la de Nazara y Nazaret, vamos, la Z de Nazara y Nazaret y la Z de nazarenos y nazoraios, aunque se escriban siempre en el Nuevo Testamento como de Z, en hebreo y arameo proceden de fonemas distintos. Simplemente esto lo digo como curiosidad. Versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor, un año favorable del Señor. La cita de Isaías 61:1 corresponde a los 70. Falta la frase para sanar los corazones desgarrados, que se sustituye por otra frase de Isaías 58:6. Poner en libertad a los oprimidos. Lucas se concentra en la liberación mesiánica en línea con 1:71-74. Naturalmente, el Mesías, como ungido por el Espíritu, está en desacuerdo con el bautismo. 3:22. Jesús, como Mesías, no es solo rey, al menos al final de su vida pública, sino también profeta. El versículo 29. He criado una suerte de sacristán de la sinagoga, el Hasán, que en ocasiones hacía de maestro de niños. La lectura se hacía de pie y la explicación sentada. El versículo 21, hoy se ha cumplido desde parte del versículo 16 hasta el 22, es propio solo de Lucas. Se trata de una tradición única, por lo que no se puede asegurar que proceda de Jesús histórico. En realidad, la mayoría cree que es un discurso compuesto por el evangelista como presentación de la obra misionera redentora de Jesús. El hoy parece indicar que, según Lucas, el inicio de la salvación mesiánica ya ha comenzado de un modo parecido a la interpretación del discutido pasaje del 17:21. El reino de Dios está dentro de vosotros, como si ese reino hubiera comenzado ya realmente. Perdón, es más que posible que ese sea el sentir del evangelista, pero es más que improbable que proceda de Jesús histórico. Es importante, sin embargo, la función del agente mesiánico en los propósitos de Dios para su reino. Versículo 22. Eran testigos de ello y se admiraban de las agraciadas palabras. El sentido de la frase es en sí muy positivo. Los verbos empleados así lo indican. Algunos, sin embargo, traducen atestiguaban contra él para explicar lo que sucede luego. Pero el sustantivo gracia es igualmente positivo en Lucas. Por ello se explica mal el discurso de la defensiva de Jesús que viene a continuación y la reacción más que airada de sus paisanos. El texto base de Marcos parece más lógico, pues insiste solo en la incredulidad de los nazarenos y en que Jesús, a pesar de todo, hizo allí algunos milagros de sanación. Versículo 23. Proverbio, literalmente parabole y vocablo que tienen también el sentido aquí aceptado. Es decir, ya esto ya lo hemos visto en otras ocasiones. Hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Esta frase casa mal con 4:31, donde se presenta por vez primera en Cafarnaúm, como si fuera desconocida para el lector. Este dato, junto al que el episodio similar de Marcos aparece en el capítulo 6, indica que lo sucedido en Nazaret, sea histórico o lo que fuera en este pasaje, pertenece a un momento posterior de la vida pública de Jesús. Versículos 25 y 27. La mayoría de los intérpretes considera que la alusión a los milagros a paganos de Elías y Eliseo es un argumento cristiano, puesto en la boca de Jesús, para justificar la incredulidad de Israel y la extensión hacia los gentiles de la predicación del Evangelio. Si fuera históricamente cierto, Jesús se estaría equiparando indirectamente con el Elías y Eliseo, una autoconciencia muy elevada. Versículos 28 a 30. Estos versículos no tienen paralelo en Marcos y no sabemos de dónde toma Lucas el intento de asesinato de Jesús por parte de sus vecinos y el milagro subsiguiente de escaparse de entre sus hermanos andando majestuosamente. Parece que todo el conjunto es legendario. El autor no sabe que en Nazaret no hay
montaña alguna con un barranco suficiente conforme al propósito de los airados vecinos, y que está dispuesto para corroborar el rechazo de Israel, simplemente por duro de corazón e incrédulo, y la misión a los gentiles. Y luego vamos a ver a la acusación de un endemoniado en la sinagoga, que es lo que comprende los versículos del 31 al 37. Según los versículos 14 y 15, Jesús había comenzado hacía tiempo su ministerio público y solo aparece en Cafarnaúm, según el versículo 31, tras su paso por Nazaret. Este itinerario es inseguro, como indicamos en el versículo 23, que lo hemos visto. La impresión se confirma porque la precisión del mismo versículo 31, Cafarnaúm, ciudad de Galilea, supone que esta ciudad no ha sido presentada aún a los ojos de los lectores, aunque no es así. Desde el versículo 31 hasta 6:19, la crítica descubre que es Marco, la fuente de Lucas, quien antes había seguido a la fuente Q, que presentaba el mismo esquema biográfico. El Bautista y su importancia, bautismo de Jesús y tentaciones, inició de su vida pública en Galilea. Cafarnaúm, el códice Beza, algún manuscrito más y las versiones antiguas complementan el texto de Lucas con el paralelo de Mateo, junto al mar, en los límites de Zabulón y de Naftalí. Es posible, como se suele interpretar, que Jesús tomara como centro de su misión la villa de Cafarnaúm, que estaba a orillas del lago Genesaret. Versículo 32, porque su palabra estaba llena de autoridad. Contrástese con el paralelo de Marcos 1:22. Le enseñamos como quien tiene autoridad y no como los escribas. La corrección de Lucas es importante. Jesús tiene palabra como Dios, no como doctores de la ley. Es decir, los escribas, que simplemente la explican. Y segundo, esa palabra se genera por su autoridad. Versículo 33, de demonio impuro. En el griego, to daimonion significa la divinidad, pero ya en la versión griega de la Biblia y en la literatura judía había pasado a designar la divinidad aparente y falsa. Y de ahí al español, diablo o demonio. Versículo 34, que tenemos que ver contigo, expresión cargada de autoridad, al menos en 1 Reyes 17 y 18. Es posible que este matiz esté también en Juan 2:4. Nazareno, así con Marcos, pero en 18:37 Lucas utiliza nazoreo, nazoraios, que lo vimos antes, sobre esta variación. 35, reprendió, calla la boca. Es decir, fimoteti, que significa propiamente atar, por ejemplo, la boca de un buey trillado para que no coma. Por eso se convirtió en expresión técnica de los exorcismos. Se puede ver en Marcos 1:25. Sin haberle hecho ningún daño, no era lo normal. Marcos 1:26. En Jesús de Lucas es más poderoso. Versículo 36. Con la autoridad y poder. Lucas cambia en el original marcano enseñanza nueva porque desconfía de lo nuevo, que le parece sospechoso. Para él la doctrina cristiana fue enseñada toda por Jesús de una vez para siempre y es añeja. Y ahora vamos a ver hasta las curaciones, los versículos 38 y 39. En la casa de Simón, el códice Beza añade, basándose en Marcos 1:29 y de Andrés con Jacobo y Juan, pero en Lucas no es posible porque aún no ha narrado la vocación de los discípulos. Versículo 39, inclinándose sobre ella. La postura de Jesús, parecida a la de Elías en 1 de Reyes 7:21, es más dramática que la descrita por Marcos. Se acercó. La narración de Lucas intensifica el dramatismo de la escena. Por ejemplo, Marcos yacía con fiebre, aquejada de una gran fiebre. Se levantó al momento, Anastasa, y dado que resurrección se dice en griego anastasis, no es imposible que Lucas juegue con este sentido. De nuevo aparece en el sintagma al momento, para chema, el signo indirecto de un milagro. Le servía, no es imposible que se perciba aquí en Lucas un sesgo un tanto machista, muy propio de la época, porque en el Evangelio las mujeres siguen a Jesús como sirvientas y muchas otras le servían con sus bienes. Versículo
40 y 41. Versículo 40. Al ponerse el sol, como la navegación se desarrolla durante un sábado, hay que esperar hasta la puesta del sol para que se acabe el día de descanso, imponiendo las manos a cada uno de ellos. La imposición de manos está ausente en el paralelo Marcos 1:34, lo que podría reflejar en Lucas un recuerdo de las curaciones en la iglesia en su tiempo anterior. Hechos 9:12, 17, 28:8. Versículo 41. Hijo de Dios. Como el texto es redaccional, es posible que Lucas esté aquí explicando para un lector griego el título El Santo de Dios, que había tomado en Marcos 1:24, también pronunciado por los dos demonios. Lo reprendía y no le permitía hablar. Un caso del secreto mesiánico. Artificio literario de que Lucas parece desconfiar, ya que en este evangelio se encuentra escasamente. Y vamos a ver los dos últimos versículos, 42 y 44. Estos versículos en los que Lucas adapta a Marcos 1:35 a 38 son como un sumario de la actividad de Jesús en Galilea, previo a la elección de sus discípulos, concentrándose en la proclamación del Evangelio, la enseñanza de Jesús, por lo que no menciona los exorcismos o sanaciones a los que lo concede una importancia secundaria. De este modo hace más explicable y verosímil el relato marcano, donde ciertos galileos siguen a Jesús sin más, sin que él hubiera de darles poderosas razones. Históricamente es posible que para algunos el seguimiento fuera en sí sencillo, porque habían sido previamente condiscípulos de Jesús junto al Bautista. Bien, y ahora vamos a ver el capítulo 5, es decir, la pesca milagrosa y los primeros discípulos. Los versículos, los versículos 1 al 11, después de haber presentado al Mesías como maestro y como sanador y taumaturgo, Lucas ofrece la escena de la vocación de los discípulos, que en el orden de Marcos había aparecido antes. De este modo hace un seguimiento a Jesús sea más comprensible. Lucas utiliza material marcano, de modo que no pierde ninguna idea importante. Además, une la llamada al discipulado con un milagro de pesca prodigiosa, que muchos exegetas consideran una creación simbólica de la comunidad primitiva, que relacionaba así su tarea misionera con Jesús. Pero esta misma escena de pesca milagrosa aparece también en Juan 21:11, como una aparición de Jesús resucitado, lo que nos indica que la invención fue temprana y, como cada evangelista tiene su propio plan biográfico, utilizando donde le parecía material volante que circulaba sin un encuadre concreto. No voy a perder más tiempo y vamos a seguir. Curación de un leproso. Y ahora vamos a ver los versículos del 12 al 16. Recordad, son 39 versículos este capítulo 5. Bueno, nos dice que en 12 al 16, tras la intercalación de la pesca milagrosa, cosa que ya hemos hablado, que no aparece en Marcos, Lucas vuelve a seguir a este en 1:40. El versículo 12, Lucas escribe lleno de lepra. Sí, Lucas escribe lleno de lepra, para engrandecer el milagro, porque si no parecía que Lucas escribe con lepra, para engrandecer el milagro. La misma línea añade Señor al texto marcano. Sí, más o menos un poco para hablar de cada cosa, etcétera, etcétera. Ya digo, no voy a perder mucho tiempo. Ahora vamos a ver la curación de un paralítico. Vamos a ver los versículos del 17 al 24, si no me equivoco. Al 26, perdón, al 26. Bien, en estos versículos Lucas continúa usando como fuente el relato de Marcos, Marcos 2, de 1 al 12. Pero la introducción al milagro, el versículo 27, es muy distinta. Lucas convierte el anónimo, se congregaron tantos que ni se cabía, estaban sentados unos fariseos y doctores de la ley. Es decir, precisa negativamente la tradición primitiva. No consta que en la fuente Q hubiera disputas con los fariseos, añadiendo y precisando que los adversarios de Jesús son figuras prominentes entre los judíos. El Evangelio precisa que los escribas de Marcos 2:6 son doctores de la ley.
para que sus lectores griegos no lo confundan con simples escribanos, los hace venir aquí desde las aldeas y no desde las ciudades, que es lo usual en Lucas. Y finalmente resalta el poder curativo de Jesús como procedente del poder de Dios. En su origen, este pasaje era un mero relato del milagro. Se observa que fue así por el comienzo del pasaje en Marcos y Mateo y por el final de los tres evangelistas, al que posteriormente se añadió la discusión sobre el perdón de los pecados. Y el versículo 24, que se basa en el poder de Jesús, exaltado como el Hijo del Hombre. Esta combinación y exegesis teológica son posteriores a Jesús histórico. Y básicamente vamos a ver ahora la vocación de Leví. Y sí, vamos a ver los versículos del 27 al 32. Esta breve escena prescinde de la introducción de Marcos 2:13 y comienza con una mirada intensa de Jesús y una palabra suya con efecto fulminante. La crítica opina casi unánimemente que la vocación del discípulo y el diálogo en un banquete era un principio en Irán, en principio de tradiciones independientes. No puede saberse si la unión la hizo Marcos o la tradición anterior. Llama la atención que Leví sea llamado Mateo el Mateo 9:9. Ello confirma la notable ignorancia de la iglesia primitiva acerca de los 12 apóstoles. Y vamos a ver ya los últimos versículos, del 33 al 39. Parece claro que la cuestión del ayuno es otra pericopa diferente, así lo indica Marcos 2:18. Los interlocutores son diferentes en esta pericopa y en la anterior, transmitida independientemente, aunque Lucas la haya ligado aún más, unificando los interlocutores. Y básicamente, pues básicamente hasta aquí llegamos. Es decir, no tengo nada más que comentar. Espero vuestros comentarios, vuestras preguntas, vuestras dudas, lo que me queráis comentar. Y hasta aquí por esta semana, mis estimados hermanos y hermanas. Gracias por elegirme y gracias por elegir Ven, sígueme con Lolo. Os espero la próxima semana con otra interesante lección de Ven, sígueme. Hasta entonces, que tengáis buena semana y recordad, portarse bien.